¿Qué tal? Bienvenido a una emisión más de Política y Poder. Hoy abordaremos un tema por demás interesante y coyuntural en dos vertientes. Primero, lo que es el narcotráfico y la detención de Rafael Caro Quintero. El segundo tema vinculado a esto es la estrategia de seguridad nacional del gobierno de la Cuarta Transformación, que al parecer no funciona. Sin embargo, el presidente López Obrador se niega a dar marcha atrás a su ya famosa política de abrazos y no balazos. Para ello hemos convocado a un periodista experimentado con más de 30 años de este ejercicio y de este análisis, que es Ricardo Ravelo. Vamos a platicar con él. Quédese con nosotros. Ricardo, bienvenido. ¿Qué representa para la relación México-Estados Unidos y para nuestra política interior en materia de seguridad la detención del capo Rafael Caro Quintero? Mira, como ha quedado claro, era una captura pendiente que desde el 2013, cuando el capo fue liberado de manera ilegal por los jueces, ¿no?, que dieron del caso. Sin embargo, México desde el 2013 hasta antes de su captura no había puesto mucho énfasis ni mucha atención en la recaptura de Caro Quintero. De tal manera que la recaptura del narcotraficante, desde mi punto de vista, obedece a una presión de Estados Unidos, porque mientras en México se le veía como un capo en picada, prácticamente ya sin capacidad para operar, en Estados Unidos lo vieron desde siempre como un narcotraficante de altos vuelos. Tanto que creo que la recompensa que ofrecían por él de $20 millones, pues nos permite dimensionar de qué tamaño y de qué envergadura era visto el narcotraficante por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces la captura pues viene a darle continuidad a un capítulo pendiente desde el año de 1985, con la muerte de Camarena, del agente de la DEA, Enrique Camarena, y obviamente pues todas las cuentas pendientes que tiene Caro Quintero, tanto en México como en Estados Unidos. Yo creo que esta captura le va a poner punto final al capítulo de Camarena Salazar, y seguramente pues pueda ser extraditado, aunque no queda muy claro si esto va a ser pronto o va a llevar algún tiempo. Sí, seguramente ahí han dicho los abogados y los jurisconsultos que tendría que esperarse por lo menos unos 2 o 3 meses, y me parece que ahí hay otro detalle en cuanto al proceso de extradición, porque si fuera este tiempo estaríamos llegando a octubre, cuando él cumpla 70 años, y quizás sus abogados acá en México pudieran argumentar que, dada su edad y el derecho que tienen las personas que llegan a los 70, pues podría seguir el proceso en prisión domiciliaria. Yo veo difícil que pueda la justicia en México mandarlo a su casa a seguir el proceso. No sé qué opines tú al respecto. No, lo veo complicado porque hay que ver el ejemplo de Miguel Ángel Félix Gallardo. Es decir, tiene más de 70 años y no ha podido lograr la prisión domiciliaria, se le han negado. No fue el caso, sin embargo, de Ernesto Fonseca Carrillo Neto, otro implicado en el asesinato de Camarena, que sí está en prisión domiciliaria y está viviendo cómodamente en el Estado de México.
De tal suerte que yo creo que va a ser complicado este tema de Caro Quintero desde el punto de vista legal. Primero por el asunto del amparo que le dieron para no ser enviado a Estados Unidos. Segundo, porque la extradición se puede complicar debido a que una persona no puede ser juzgada 2 veces por los mismos delitos. Y en Estados Unidos, pues, de llegar allá ante la justicia, pues tendría que enfrentar los mismos cargos por los que está compurgando todavía en México. Hay que decir recordar que Caro Quintero tiene pendiente 12 años de prisión todavía por cumplir. Esta detención es un manotazo de la DEA al gobierno de México, que la marginó e incluso intentó desvincular, romper esta ayuda que tiene con las Fuerzas Armadas. Yo creo que de alguna manera puede leerse como una respuesta al caso Cienfuegos. Es decir, es una presión que ejerció Estados Unidos para que México actuara frente a este narcotraficante que, pues, como sabemos, seguía operando ahora al frente del cártel de Caborca. El cártel de Caborca, sí. Pero que no había acciones aparentemente claras para detenerlo, precisamente porque la política que viene llevando el gobierno federal es de no capturar a ningún narcotraficante. Pero aquí tuvo que hacer una excepción y es muy claro. Después de la visita y el encuentro con el presidente Joe Biden, viene la orden de capturarlo, se dispone la Fiscalía General de la República a solicitar apoyo de la Marina para ejecutar el operativo, y bueno, finalmente lo recapturan, pero me llamó mucho la atención, y esto yo creo que es parte del debate, la celeridad inusitada con la que el Poder Judicial le otorga un amparo, más bien 2 amparos. Un amparo para no ser enviado a Estados Unidos y otro por incomunicación en el penal de Almoloya de Juárez. Y con eso frenaron un posible envío. Ahora, para que lo puedan extraditar, tendrá que ser oído y vencido en juicio, y esto puede llevar muchos años. Es decir, no es un tema de meses, como se ha venido diciendo, porque un juicio de extradición es más, me atrevo a decir que puede terminar el sexenio y Caro Quintero puede seguir en México. Mira, qué interesante. Vamos a hacer una pausa, Ricardo, si nos lo permites, y regresamos contigo justo para hablar de esto que mencionabas hace unos momentos, esta política, esta estrategia de seguridad del gobierno de la Cuarta Transformación, que dijo, no voy por peces gordos, no voy a capturar capos y tampoco voy a seguir la guerra que inició Felipe Calderón. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Política y Poder. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Gracias por continuar en Política y Poder. Hoy tenemos, como le decía, un invitado de lujo, es Ricardo Ravelo, periodista de larga trayectoria, autor de varios libros relacionados con la materia del narcotráfico y de seguridad nacional. Y quedamos con él en el episodio anterior de conversar sobre esta estrategia del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Es funcional? ¿A quién le sirve? Bueno, si sirve, los abrazos, los no balazos.
hay más de 125,000 muertos, pues, por esta guerra que se inició en el sexenio de Felipe Calderón. Pero bueno, los números son alarmantes y sin embargo el gobierno dice, pues no voy a enfrentarle, no voy a usar las Fuerzas Armadas para atacar al crimen, a la delincuencia organizada. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia, Ricardo? Es una estrategia a la que le faltan muchos elementos para que pueda ser una estrategia realmente integral de combate directo al crimen organizado. Es decir, tomar la decisión de no usar la fuerza del Estado me parece un error frente al nivel de violencia que tú apuntas, que sí, más de 125,000 crímenes en un poco más de 3 años, es verdaderamente atroz, y que, sin embargo, tenemos una militarización histórica, creo yo que, pues, ineficaz, porque los militares y los marinos y la Guardia Nacional tienen órdenes de no usar la fuerza ni de dispararle a nadie, en este caso a criminales. Esa es la razón por la que, bueno, hay una suerte de avasallamiento a veces de estos bloques de militares en distintos estados, donde la violencia se ha agudizado mucho. Sin embargo, hay una posición un tanto intransigente del presidente López Obrador al no querer hacer un replanteamiento, pero creo que vamos teniendo ya más o menos ciertas luces de hacia dónde va esta política. Esta política va encaminada a entregarle a un solo grupo criminal el control del crimen organizado. Y la apuesta oficial es que a partir de que un solo grupo tenga el control territorial y el control del mercado de drogas y de todas las actividades delictivas, automáticamente la violencia irá en descenso porque ya no habrá competencias. Ese es otro error, porque no solamente será Sinaloa el único grupo que va a pelear por territorio, sino hay 14 organizaciones criminales que buscan lo mismo, pero aquí el asunto va de la mano con el poder. Es decir, coincidentemente, en los territorios donde ha ganado Morena las elecciones gubernamentales, es donde se está afincando el cártel de Sinaloa. Ya lo hizo en Sonora, ya lo hizo en Nayarit, recientemente en Tamaulipas, Oaxaca, etcétera. Y en esos territorios donde llegó Morena a gobernar, ahí se va a afincar Sinaloa. Es decir, ¿cuál es la apuesta? La apuesta es entregarle a Sinaloa el país, y me parece que toma sentido, a la vuelta de 2 años o 3 años, toma sentido el llamado culiacanazo. El llamado culiacanazo, sí. Sí, justo quería tocar ese punto, el del culiacanazo. ¿Tú crees que ese fue el punto de partida, el punto de inflexión para este pacto del que se habla en Radio Pasillo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa? Sí, mira, es muy claro. El culiacanazo, desde mi punto de vista, es la primera entrega oficial que hace el gobierno de un territorio a un cártel. Es decir, devolver a Ovidio, liberarlo, se entiende y se lee como la postura del gobierno de cederle a Sinaloa el primer territorio oficialmente. Y a partir de ahí comenzó la distribución territorial por parte del gobierno. El gobierno es evidente que tiene, yo no sé si tenga un pacto, pero sí tiene, desde mi punto de vista, tiene líneas de entendimiento, algunos acuerdos encaminados a que la violencia vaya descendiendo. Pero bueno, ha generado muchísima controversia, muchísima polémica, precisamente porque no hay resultados. Es decir, una política antidrogas, una política anticrimen, pues se va a medir en función de los resultados. Y eso es lo que le ha faltado al gobierno de López Obrador, concretar resultados en la pacificación del país. Y ahí estaría la paradoja, porque si bien hay un entendimiento
un acuerdo con estos grupos del narcotráfico, pues no cede la violencia. Vemos las masacres en Guanajuato, en Michoacán, los desplazados, el éxodo de millones de mexicanos que salen de sus territorios en busca pues de sobrevivir, como es el caso de Zacatecas, por ejemplo. ¿Dónde quedó esta relación o estos acuerdos no escritos que los hubo en otras épocas, porque no es nuevo? Sin embargo, pues ahora están de nueva cuenta operando, pero la violencia, en lugar de ceder, se incrementa con el paso de los días. Sí, mira, esto tiene una explicación. Es decir, la violencia se ha exacerbado y prevalece en el país porque hay un vacío legal. Es decir, estamos hablando de que no hay uso de la fuerza del Estado. Entonces lo que se genera son vacíos legales que se traducen en vacío de poder, y obviamente en esos territorios donde no se aplica la ley, pues se convierten en asideros del crimen organizado, donde la impunidad reina por todas partes, ¿no? Entonces, cuando hay niveles tan elevados de impunidad, porque no se castiga a nadie, pues obviamente no hay ningún dique de contención que impida a la delincuencia organizada seguir cometiendo crímenes. Muy bien, Ricardo. Pues nos quedamos con este punto para retomarlo en el siguiente capítulo de Política y Poder. Va a hablar, los vacíos se llenan. ¿Quién los va a llenar y cómo se van a llenar? Y en ese vacío, ¿cómo queda la sociedad civil? ¿Quién, como diría el Chapulín Colorado, quién nos podrá defender? Vamos a una pausa y regresamos aquí en Política y Poder. Estamos conversando con Ricardo Ravelo, experto en temas de seguridad y narcotráfico. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy David Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a tendremos una el emisión más de privilegio su tener- programa En Derecho. Bienvenido. donde ponemos a tu alcance Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Política y Poder. Nuestro invitado del día de hoy es Ricardo Ravelo, quien nos comentaba en el capítulo anterior de estos vacíos de poder que se han generado pues a lo largo de todo el territorio nacional y que están provocando pues un estado fallido, como se señaló pues en casos como el asesinato de los jesuitas allí en Chihuahua o las matanzas que hemos visto en Michoacán, en Guanajuato, en Zacatecas, en fin. Son vacíos de poder. Sin embargo, nosotros como ciudadanos, pues esperamos que las autoridades den una respuesta a este vacío y sin embargo, nada pasa, Ricardo. ¿Quién llena o cómo se llenan estos vacíos? Y hay otro punto que abona en toda esta cuestión multifactorial que deriva en criminalidad, que es la impunidad y es sobre todo la narcopolítica. Es decir, hay gobernadores, la mayoría, que obviamente han tenido vínculos con el crimen organizado, caso de Michoacán, caso de Sinaloa, caso de Sonora anterior,
y obviamente no se aplica la ley. Los gobernadores que cedieron el poder a Morena, pues hoy fueron premiados con embajadas, etcétera, y seguramente otros más van a ser premiados precisamente porque no se opusieron a los candidatos que impuso Morena en esos territorios. De tal manera que, bueno, Pero en estos acuerdos, ¿dónde queda la sociedad civil? Porque pues uno va a votar, eliges estas autoridades, aunque muchas veces sabemos que fueron impuestas por estos grupos del narco o del crimen organizado, y sin embargo nosotros como ciudadanos esperamos pues que nos garanticen por lo menos cierta estabilidad, cierta paz, procuración de justicia. La sociedad no está organizada y tampoco se le convoca para ello. Es decir, la sociedad es convocada para que se organice solamente para cuando hay elecciones, pero no se organiza para exigirle al gobierno que cumpla con su deber de garantizar seguridad, derecho a la salud, entre otras. Ahí el Estado está quebrado completamente, pero lamentablemente la sociedad no está organizada de tal manera que pues sigue siendo de alguna manera rehén de grupos políticos, y los grupos políticos siguen haciendo de las suyas, siguen imponiendo candidatos a pesar de que estuvieron bajo investigación, como es el caso de la actual gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama, que estuvo bajo investigación por lavado de dinero, y extrañamente el expediente lo archivaron para sacarla como candidata a gobernadora. Hay mucha impunidad y mucho desaseo en todo esto, y todo está redundando en que el tema central de este país, digo, independientemente del económico, que es fundamental, pero uno de los puntos torales, columna vertebral del proyecto de la Cuarta Transformación se llama seguridad pública. El propio presidente de la República dijo no hace mucho tiempo que si su gobierno no pacificaba el país, el proyecto de la Cuarta Transformación terminaría en un rotundo fracaso. Sí, Yo sí, creo que lo dijo en campaña también decía que sin justicia, sin paz, no habría Cuarta Transformación, y vamos ya al 4º año de gobierno y no hay justicia, no hay paz. Entonces todo indicaría que no habría una Cuarta Transformación. Tampoco hay un sistema de salud como el de Dinamarca, no hay una economía fortalecida. Es decir, lo que hay es un cambio de estafeta, es decir, se fue el PRI y llegó otro partido al poder para seguir garantizando los intereses de lo que el propio presidente llamó la mafia del poder, porque ahí están impunes los expresidentes, no hay encarcelados por el huachicol, hay una impunidad terrible, ¿no? Y los casos emblemáticos de corrupción que él ofreció castigar, pues no ha ocurrido nada. Por desgracia, sí, está un fiscal inoperante al que él sigue sosteniendo, ignoramos por qué razones. Entonces es una cuarta transformación sin resultado, ¿no? Creo que todo esto ha terminado en más discurso que en hechos. Sí, lamentablemente. Hacia el 2024, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros como ciudadanos? Pues esperando que hubiera un cambio. Digo, ya vivimos una alternancia, pero no vivimos un cambio. Lo que ocurre también, hay otra realidad también dolorosa, que la oposición no existe, la oposición no tiene un proyecto de país. Sí. Tiene un cuestionamiento permanente a cada discurso del presidente de la República, permanente, pero no han podido construir un proyecto de país alterno que le permita a la sociedad elegir. Por eso creo yo que Morena va a repetir en el poder. No veo otra alternativa, porque la oposición, por omisión, por complicidad o por incapacidad, no tiene un proyecto de país. Tiene un discurso contestatario, cuestionativo, descalificativo, pero no tiene proyecto de país. No lo conocemos, ese proyecto alterno, de tal manera que hasta hoy, si hoy fueran las elecciones, la gente votaría por lo conocido. Sí. Bueno, estamos lamentablemente llegando al final del programa, Ricardo, y te queremos invitar a nuestra famosa y gustada sección que se llama Bote Pronto. Entonces te voy a dar algunos conceptos y me gustaría que tú nos ayudaras con otros.
Empezamos. Abrazos, no balazos. Política fallida. Ovidio Guzmán. El intocable. Cuarta transformación. No existe. Guardia Nacional. Un fracaso. Narcocorridos. Parte de la cultura mexicana que sigue vigente en todas las regiones. Fuerzas Armadas. Complicidad con el crimen. Cártel Jalisco Nueva Generación. Segunda fuerza criminal en América Latina. Narcopolítica. Lo que está de moda. Tráfico de armas. Un problema impune. Culiacanazo. El primer territorio que otorga un gobierno a un cártel. Pues queremos agradecerte, Ricardo, tu participación en Política y Poder. Ha sido muy interesante conversar contigo para comprender, pues desde la captura de Rafael Caro Quintero, la estrategia de seguridad nacional, funciona o no funciona, tú ya nos lo explicaste, nuestro auditorio quedó informado y pues agradecemos tu tiempo y tu confianza. Muchas gracias y gracias a usted que participó en Política y Poder en una emisión más. Lo esperamos aquí la próxima semana.